Si le dijéramos a alguien que jugó en el fútbol en el año 1863, que en 1979 Chanfle II, un utilero del América de México, que luego sería aprobado como delantero, haría reaccionar de esta manera a Ramón Valdés 115 años después de haber creado el fútbol. Probablemente no sepa de qué le estamos hablando, pero es por eso que hago esta serie de videos, para que la gente de la actualidad, y ojalá en el futuro, sepan cómo se originó el deporte que nos provoca alegría o sufrimiento cada fin de semana. Y de esta manera le damos la entrada al capítulo 3, donde el fútbol cambia para siempre. En este tercer capítulo vamos a dejar de un lado las tabernas, las reuniones y los antecedentes del fútbol hace más de 2000 años. Directamente vamos a saber cómo era un partido de fútbol en el 1864. Volvemos un año atrás, para ponernos en contexto. En 1863 nacía el fútbol moderno y se fundaba la The Football Association. Además, se escribieron nuevas reglas. Recordemos que antes, el fútbol y el rugby eran prácticamente lo mismo, pero gracias a estas reglas, el rugby tuvo que separarse definitivamente del fútbol. Pero una cosa es escribir las reglas, y otra muy distinta es hacer que la gente las cumpla. 1864 fue el primer año real del fútbol. En 1864 comienzan los primeros partidos completos bajo las reglas de la Football Association. Pero había un problema. Muchos jugadores venían del rugby. Estaban acostumbrados a correr con el balón en la mano, a hacer hacking y a un juego extremadamente físico. Pero ahora eso estaba prohibido. No se podía correr con el balón, no se podía hacer hacking y el juego era un poco menos físico. El fútbol comenzaba a ser un deporte más técnico que violento. Pero ahora viene lo interesante. En 1864, en los partidos de aquella época, no había un travesaño rígido, sino que se usaba una cinta. Y en ese momento no existían árbitros, como los que hay hoy en día, sino que directamente cualquier decisión, discusión, se resolvía entre los capitanes de ambos equipos. Pero en aquel 1864 todavía no se usaba algo que para mucha gente hoy en día puede llegar a ser indispensable, y son las redes. Perdón, me equivoqué, me refería a estas, que quizás puede parecer algo muy básico, pero así como no había un travesaño físico, sino con una cinta, es totalmente entendible que en aquel 1864 no se jugara con una red física. Por otro lado, el fuera de juego es muchísimo más distinto a lo que estamos acostumbrados hoy en día. En aquel momento necesitabas 3 rivales por delante para estar habilitado. Pero hoy en día la regla cambió de una manera rotunda. Ya no se necesitan más esos 3 rivales por delante para estar en posición habilitada, sino que solamente se necesitan 2 jugadores rivales para no quedar en fuera de juego. Por otro lado, en las reglas del año 1864 podían jugar hasta 20 jugadores por equipo. Muy diferente a lo que es hoy en día, que solamente pueden jugar hasta 11 jugadores por equipo. Viendo esto debes pensar, ¿podían jugar gatos en aquel 1864? No. De hecho, el gato está caminando por una de las líneas del campo de juego, algo lo cual en aquel 1864 todavía no se implementaba. Si bien en este Training Ground de PES 2011 sí están las líneas marcadas, hay una peculiaridad que en ese 1864 tampoco había. En 1864 tampoco se jugaban con gradas o tribunas, sino que la gente miraba el partido detrás de las únicas 4 líneas que delimitaban el campo de juego. Claramente este fútbol era bastante experimental, lo cual llevó a que en 1864 todavía no exista un balón completamente estandarizado. Muchos balones se hacían con vejigas de animales, lo cual provocaba que el balón cambiara de forma, rebotara de manera irregular o incluso se llegara a deformar con la lluvia. El control técnico
era mucho más difícil de lo que es hoy en día. Como siempre digo, para no perder las costumbres, vamos a ver cómo era el contexto mundial en aquel 1864, mientras el fútbol daba sus primeros pasos en Inglaterra. Vamos primero con Estados Unidos, igual que en el capítulo anterior. No cambiaría mucho la situación, aún en 1864, la Guerra Civil Estadounidense, que duró hasta 1865, tendríamos que esperar un año más para que finalice. Nuestro siguiente destino es Europa, donde en 1864, con el auge del nacionalismo, Francia, Gran Bretaña y los procesos de unificación en Italia y Prusia, luego Alemania, comenzaban a consolidarse. Ahora cruzamos el charco y nos vamos hacia Sudamérica. En 1864, la Guerra de la Triple Alianza, o la Guerra del Paraguay, fue el conflicto militar en el cual la Triple Alianza, una coalición formada por el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina, luchó militarmente contra Paraguay entre 1864 y 1870. Cruzamos el charco otra vez para enfocarnos en Asia. Asia, en 1864, atravesaba una profunda reconfiguración marcada por el imperialismo y conflictos internos. China finalizó la devastadora rebelión Taiping, que duró entre 1850 y 1864, consolidando la debilidad de la dinastía Qing, la cual mencionamos en los anteriores dos videos, mientras Rusia aprovechaba y expandía su dominio en Asia Central. A todo esto, había un conflicto silencioso. No todos estaban contentos, algunos clubes aún preferían el juego más físico, otros defendían las nuevas reglas técnicas. El deporte estaba en un momento frágil. Si las reglas no funcionaban, el fútbol podría haber desaparecido. 1864 fue el año donde se demostró que el nuevo modelo era viable. ...1863 fue el nacimiento. 1864 fue el primer ensayo real. El fútbol aún era imperfecto, pero ya había comenzado su transformación. Y en 1865 el juego seguirá evolucionando. Te estarás preguntando, ¿dónde está la intro? ¿Por qué está la bandera argentina? O capaz que te estás preguntando, ¿qué es ese archivo de periódico que decía River Plate News, Buenos Aires, martes 8 de septiembre de 1864? Lo acabo de encontrar mientras estaba editando la parte final del video y lo iba a dejar para el siguiente video, pero sinceramente el video de 1864 es este. Y además lo quería dejar al final como una especie de regalo para la gente que haya llegado hasta el final, y es por eso que bueno, vamos a contar bien a detalle de qué se trata esa publicación de periódico y bueno, explicarla bien a detalle. Esto es un poco un resumen de la noticia, igualmente la voy a dejar en la descripción o en los comentarios para que ustedes mismos puedan ir a verla. Es una noticia bastante larga e interesante, pero voy a hacer un poco un resumen para no alargar tanto el video. Un historiador argentino llamado Osvaldo Gorgasi descubrió evidencia de que el primer partido de fútbol registrado en Buenos Aires podría haberse jugado el 8 de septiembre de 1864 y no en 1867 como se creía tradicionalmente. La prueba aparece un aviso publicado en el diario The Standard and the River Plate News de ese año que anunciaba: un gran partido de fútbol se jugará hoy en el campo de cricket de Palermo con la llegada del tren de las 12:30. 3 días después, el domingo 11 de septiembre de 1864, un colaborador del periódico escribió una crónica titulada On the Grand Football Match at Palermo, donde describe el encuentro: un grupo de oficinistas británicos jugando al fútbol inglés durante 40 minutos. Al menos 12 participantes pateando la pelota sin mucha organización, unas 10 personas como espectadores y una anécdota en la que uno de los jugadores terminó lastimándose el dedo gordo del pie al patear mal el balón. Este partido sería anterior en casi 3 años al tradicionalmente aceptado como primer partido que data de 1867 en Argentina. Yo soy Tapia y esto fue todo, pero te espero en el siguiente capítulo. 1865. El fútbol evoluciona.